Muy bien. El tema que vamos a llevar a continuación es factorización en números primos. Entonces, antes de continuar, tenemos que saber qué son los números primeros. Recuerden, los números primos son los números que solo pueden dividirse entre el mismo número y uno. Por ejemplo, empezamos desde el 2. El 2 solo se puede dividir entre 2 y entre 1. El 3, de la misma manera, solo se puede dividir entre 3 y 1. El 4 se puede dividir entre 2, entre 4, entre 1. Entonces, 4 ya no llegaría a ser un número primo. El 5, después, el 5 puede dividirse entre 5 y entre 1 nada más. Entonces, 5 corresponde a un número primo. Así, posteriormente, después seguimos. El 6 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 6, entonces no es un número primo. Esa es la forma o la única forma, el único método de ubicar los números primos. Revisar por uno entre qué números se puede dividir o qué números multiplicados van a dar ese valor. Entonces, para la descomposición en números primos, tenemos que escoger los números, tenemos que descomponer el número que se nos va a dar. Por ejemplo, en este caso, se nos está dando el número 20. Entonces, 20 hay que descomponer en sus factores primos. Para descomponer 20 en sus factores primos, lo que tenemos que hacer es revisar todos los números que multiplicados me den 20, pero solo de los primos. Entonces, 2 por 2 por 2 por 5, perdón, 2 por 2 por 5 nos da 20. Entonces, de esa manera lo estamos descomponiendo, lo estamos acomodando en producto, en otras palabras. La factorización quiere decir descomponer un número en forma de multiplicación. Vamos a tener dos formas de factorizar los números primos. Con el diagrama del árbol, que se realiza como el cuadro del lado izquierdo, y la tabla de factorización, como lo estamos haciendo en el lado derecho. Vamos a explicar los dos métodos uno por uno. Comenzamos con el método de diagrama del árbol. Lo que tenemos que hacer es descomponerlo, escoger, en otras palabras, dos números que multiplicados nos den el valor que se está pidiendo, en este caso 36. Entonces, lo podemos descomponer en una multiplicación de 12 por 3. Como 3 es primo y 12 es un número compuesto, 3 lo vamos a marcar, en este caso lo estoy marcando con rojo. Lo estoy marcando con rojo. Y 12, al ser un número compuesto, lo dejo como tal y lo vuelvo a factorizar en otra multiplicación, otros dos números que multiplicados me den 12. En este caso he escogido el 3 y el 4. 3 por 4, 12. 3 es un número primo. Por eso se ha anotado o se lo ha pintado en un cuadro rojo. 4 no corresponde a un número primo, es un número compuesto, entonces lo vuelvo a factorizar en otra multiplicación, ¿no? Como se ve aquí, y 2 por 2 me da 4. 2, al ser un número primo, los vuelvo a pintar de rojo. Y todos estos que están enmarcados en rojo son los factores primos que comprenden el número 36. Lo anoto entonces simplemente en forma ordenada, 2 por 2 por 3 por 3. De esa manera hemos logrado la factorización. En este método, muchachos, ustedes pueden ir variando la forma que va a tener este diagrama, este árbol. Porque aquí simplemente yo he escogido el 12 y el 3. Ustedes podrían haber escogido otra combinación de números
que de la misma manera multiplicados me tenían que dar 36. Entonces se podría haber armado este árbol de diferente manera. Simplemente este es un ejemplo. Pero el resultado final, no se olviden, estas últimas descomposiciones siempre tendría que ser el mismo. Puede variar el orden de la descomposición, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Pasamos después entonces a la tabla de factorización. Para factorizar por este método vamos a dibujar una línea vertical. Vamos a estar realizando aquí en este lado, en el lado derecho, una línea vertical. En el lado izquierdo vamos a anotar el número que deseamos factorizar, el número compuesto. Y en el lado derecho vamos a anotar los factores primos que puedan dividir al número compuesto, que puedan dividir en este caso al 24. Una manera fácil de resolver esto es ir en orden, siempre empezar del primer número primo. El primer número primo, por si acaso muchachos, es 2. Entonces, el 2 utilizamos porque este lo va a dividir en pares impares, nos va a ahorrar el trabajo. Empezamos entonces y colocamos 24, lo dividimos entre 2, me da 12. 12 vuelve a ser un número compuesto, entonces volvemos a realizar la división, otra vez entre el primer número primo. 2. 12 entre 2 nos da 6, ¿no? Estamos yendo anotando parte por parte. 6 sigue siendo un número compuesto, lo vuelvo a dividir entre 2 y me va a dar como resultado 3. 3 ya no puede ser dividido entre 2, ya no se puede dividir entre el primer número primo. Entonces paso al siguiente, en este caso 3. 3 dividido entre 3 me da 1. Cuando he llegado a 1, ahí me detengo, dejo de hacer estas divisiones. Y mi descomposición o los números que son factores primos aquí es todos los números del lado derecho, todos mis factores primos. Y lo anoto como 2 por 2 por 2 por 3 en este caso, ¿no? Todo este resultado. Y esa es mi descomposición en factores primos de este valor. Hasta aquí, muchachos, entonces ustedes empiecen a hacer la factorización del número 36 y del número 70. En este caso vamos a respetar el diagrama de árbol como se está anotando en la pantalla. Por favor, ustedes vayan resolviéndolo. Perdón, se ha cortado. Ahora sí. Por favor, ustedes vayan resolviendo. Necesitamos los factores primos por el método de árbol, como está aquí. Les voy a dar unos minutos y después les voy a preguntar los valores que tendríamos que colocar. Muy bien, muchachos, si alguien ya ha encontrado el resultado del 36, me puede dictar, por favor, qué números colocaríamos en los cuadros. Licenciado, sería en la izquierda como en la derecha 6, en ambos lados 6, 6. Los que le seguirían serían 2 y 3. Perfecto, entonces, para la descomposición en el cuadro azul que estamos viendo aquí, sería 6 y 6 en ambos cuadros, y como son números compuestos, abajo colocaríamos 2 y 3, ¿no? Porque 2 por 3 me da 6. En este caso, mi resultado sería 2 por 2 por 3 por 3. Esa sería una opción. Otra opción sería que aquí coloquen 4
y aquí coloquen 9. Son números compuestos 2 y 2, 3 y 3. De la misma manera llegamos al mismo resultado. Para el lado derecho, entonces, ¿cómo lo pondríamos a hacer? Entonces, en este cuadro, en el círculo, colocamos el 7, un número primo. En el rectángulo, un número compuesto que sería 10. 7 por 10, 70. Y en la parte de abajo sería 2 y 5. 2 por 5 por 7 sería mi descomposición en estos diagramas. Pasamos, por ejemplo, a estos otros dos casos. A ver, por favor, de la misma manera, ustedes resuélvanlo por el método de tabla ahora, ¿no? Donde vamos a ir dividiendo en sus factores primos. Dice una consulta. Pero adelante, dime. En este desfactorización, solo se puede usar un número, o sea, como es el 2 nomás, ¿no? Se puede utilizar un 3. Se puede utilizar el 3, muchachos, no hay ningún problema. Recuerden, se tienen que utilizar números primos. Esa es la única diferencia. Solo números primos, ¿no? Solo los primos, exacto. Está bien. Muy bien, si alguien ya habría terminado, puede indicarme para comparar los valores. Sería 2 al cubo y 5, dicen. Muy bien, para el número 40, podemos anotarlo como su compañero dice, 2 al cubo por 5. Otra forma de anotarlo es 2 por 2 por 2 por 5. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Esa es la descomposición factorial. Del número 21, por favor, si alguien ha sacado de la misma manera, puede indicarme. Yo le he sacado 3 y 7 nomás, dicen, porque es un... Correcto. Para el número 21, su descomposición simplemente es 3 y 7. No importa en el orden que lo hagan, muchachos, pueden anotar 7 y 3. La respuesta es correcta, pero por lo general se sugiere hacerlo en orden de menor a mayor. Nada más. Entonces, para el número 21, 3 y 7 es correcto. Hasta aquí, muchachos, esto es la descomposición factorial. Simplemente consiste entonces en anotarlo en forma de multiplicación, ¿no? Cualquier número que se nos dé, lo vamos a anotar en forma de multiplicación de sus números primos, pero no se olviden esa parte, de sus números primos. Pasamos entonces a la siguiente parte, que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, tenemos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es
el menor múltiplo diferente de 0 que se repite o que va a ser común entre dos o más números. Recuerden entonces, la factorización solo era para un número definido. Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, vamos a hablar de 2, 3, 4 o más números. Entonces, fíjense, vamos a realizarlo por dos métodos. Primero, el mínimo común múltiplo. Vamos a hacerlo por el método o la forma desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agarrar todos los múltiplos del número que se nos dé o de los números que se nos dé hasta obtener el mínimo de los múltiplos comunes. Para que se entienda bien, se nos está entregando el número 6 y 8. Lo que tenemos que hacer entonces es sacar los múltiplos. ¿Qué quiere decir múltiplos? Quiere decir que tengo que multiplicarlo por 0, por 1, por 2, por 3 y etcétera sucesivamente. Se me ha entregado el número 6. Multiplico por 1, 0, por 2, 6, por 3, 12 y así sucesivamente, ¿no? Por 0, 0, por 1, 6, por 2, 12, por 3, 18, por 4, 24 y hasta llegar al infinito puedo hacer eso. Paso al siguiente número. Después de hacer unos 5, 6, me detengo y paso al siguiente. Ahora tengo el número 8. De la misma manera, multiplico por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. ¿Dónde me voy a detener o cómo voy a saber cuál es el mínimo común múltiplo? Va a ser el elemento en común que tengan estos dos. Mi primer elemento en común diferente de 0, me dice, pero, ¿no? Como pueden ver aquí, los dos números en común que tienen estos son el 0, pero me dice diferente de 0, entonces sigo buscando. Y el primer número en común que tienen después es 24 y 24. Entonces, este va a ser mi mínimo común múltiplo. Esta es una manera de hallarlo, muchachos. Recuerden, tengo que sacar los múltiplos de cada uno de los números, ¿no? Multiplicar cada uno de ellos, en otras palabras, y escoger el primero en común que tengan estos dos. En este caso ha sido 24. Podríamos seguir de la misma manera, después 30, 36, 42, 48, 54 y así sucesivamente del número 6. De la misma manera del número 8. Podríamos seguir con 32, 40, 48, 56, etcétera. Y notaríamos que se vuelve a repetir dos números, tanto arriba y abajo, que sería el 48. Pero nos dice, recuerden, la regla es el primero de los múltiplos en común, diferente de 0, ¿no? Entonces, el primero de los múltiplos en común es 24. Ese es nuestro MCM o mínimo común múltiplo. Muy bien, muchachos, aquí vamos a sacar entonces nuestros múltiplos del 2, del 3, del 4 nos está pidiendo aquí. Y en los tres casos tenemos que comparar de los tres números cuál es el elemento en común. A ver, yo ya he hecho para el número 2 todos sus múltiplos, 2, 4, 6, 8. Ustedes van a hacer para el 3, para el 4 y me van a indicar cuál es el MCM, el primero de los múltiplos en común que tiene. Inge, es 12. 12. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que tendrían que hacer aquí es anotar simplemente 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. De la misma manera aquí abajo. 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente hasta el resto. Y el primero que se repite en los tres, 12, como decía su compañero. Entonces, nuestro común múltiplo es 12.
Pasamos al siguiente método de mínimo común múltiplo, que consiste en formar primero nuestra tabla de factorización y ir escogiendo factores primos que se encuentren en ambos dígitos, pero muchachos, recuerden, factores primos. Entonces, empezamos. 8 y 6, un factor primo que tienen los dos es el número 2, ¿no? Empezamos por ahí. Y realizamos 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3. Todavía tenemos un 4, un número par, entonces seguimos con el 2. 4 entre 2, 2. Fíjense lo que he hecho aquí. 3 ya no se puede factorizar con el 2, entonces simplemente se repite, ¿no? Lo hemos vuelto a anotar. 2 otra vez podemos factorizar entre 2. 2 entre 2, 1. Y el 3 lo hemos vuelto a repetir. Ahora que ya hemos acabado en el lado izquierdo, seguimos con el segundo valor, esta fila. 3 entre 3, 1, ¿no? Lo hemos factorizado. Y el producto, o sea, la multiplicación de estos 4 dígitos, me va a dar el MCM, ¿no? Nuestro mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. De esa manera hemos hallado nuestro MCM. Lo hemos sacado con la multiplicación de estos números. A ver si ustedes en este caso pueden sacar el MCM de estos 4 dígitos, por favor, muchachos. Muy bien, muchachos, si alguien ya habría sacado del primero. 20, ¿le dice? 20. 20. 20. Correcto, el número 20. El segundo se habrían sacado. 12. 12. Correcto, 12 de la misma manera. Del tercero. 15. 15. Perfecto, 15. Y del último. 9. 9. 9. Muy bien, muchachos, así de sencillo esta parte es sacar la factorización para ubicar el mínimo común múltiplo. Pasamos entonces a hacer un problema, un ejercicio más o menos cómo se nos va a presentar en forma de problemas. Se nos indica que en una calle están instalando 2 semáforos. Uno de ellos se pondrá en verde cada 3 minutos y el otro cada 5 minutos. Una vez que se conectan los semáforos, ¿cuánto tiempo tardarán en ponerse en verde al mismo tiempo por primera vez? Nos indica. Entonces tenemos que ir viendo. Recuerden, no nos está diciendo que son semáforos en una misma esquina, sino en una misma calle. Quiere decir uno en una esquina y el otro en la siguiente, por si acaso. Revisamos nuestros datos, nos dice entonces el primero 3 minutos, el segundo 5 minutos. Estamos separando los valores que se nos ha indicado. Y se nos pide cuándo van a coincidir por primera vez, ¿no? El término en común se nos pide. Sacamos entonces por el método, en este caso se está resolviendo por factorización, ¿no? Estamos factorizando y nos da el 3, luego el 5, los factores comunes. Multiplicamos 3 por 5, 15. Entonces, se nos diría que va a tardar 15 minutos en ponerse ambos verde al mismo tiempo, ¿no? Por primera vez.
De esa manera se van a resolver los problemas de este tipo. Pasamos ahora entonces a lo que es el máximo común divisor. Nos dice que el máximo común divisor va a ser el mayor divisor que se repite o que es común entre los divisores de dos o más números. Recuerden, aquí estamos hablando entonces de divisores, ya no de múltiplos. Existen dos formas de realizarlo, igual que en el anterior caso. Primero, la forma desarrollada, que consiste en buscar los divisores de cada número hasta obtener el mayor, nos dice, el mayor divisor que se repita en estos dos números. Entonces aquí lo que se hace es, se nos da dos números, 9 y 18. Agarramos los números que puedan dividir al 9, el 1, el 3, el 9 en este caso. Son los únicos números que lo pueden dividir. Pasamos a otro número y es el 18. De la misma manera buscamos qué números pueden dividir a 18. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Como pueden observar, aquí tenemos que buscar cuáles se repiten. Se repiten el 1, se repite el 3 y se repite el 9. Pero aquí recuerden, se nos dice el mayor, hasta obtener el mayor divisor común. El mayor que tienen en común en este caso es 9. Entonces, el máximo común divisor para este caso es 9. En el anterior caso, no se olviden, hacíamos los múltiplos, los multiplicábamos. En cambio, aquí lo que tenemos que hacer es dividir. Vamos a tener dos números ahora, muchachos, para ustedes, el 10 y el 25. Vamos a ir resolviendo. Para el número 10 tenemos los números que lo pueden dividir, el 1, el 2, el 5 y el 10. Para el número 25, a ver ustedes ahí en cuáles son los divisores para el número 25. El 10. 5. Muy bien, el 5 sí, 5. el 10 no es común, no es divisor, no lo divide por si acaso. Directamente entonces solo tenemos el 1, el 5 y el 25, ¿no? El mismo número. Y el máximo que tienen en común estos dos números son el 5, ¿no? El máximo común divisor de estos es entonces el 5. Recuerden que estamos buscando el máximo común divisor. En este caso entonces sería 5. Pasamos entonces, ahora tenemos por el método de factorización o con factores. Lo que vamos a hacer entonces es agarrar los dos números, los anotamos, 9, 18 en este caso, y buscamos el factor común, ¿no? Un factor primo que sea común para estos dos números. ¿Qué número puede dividir al 9 y qué número divide al 8? Entonces el 3. Dividimos y tenemos 3 y 6 como resultado. Y buscamos otro factor primo que divida a los dos. Otra vez vuelve a ser el 3. Y nos queda 1 y 2. Ahora ya no tenemos ningún factor que pueda dividir a estos dos números. Entonces nuestro resultado es 3 y 3. 3 por 3, 9. De esa manera indicamos que 9 es el máximo común divisor de 9 y 18. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces, muchachos? Que solo estamos agarrando los factores en común, en otras palabras, los factores en común que tienen estos dígitos, solo los comunes.
Vamos a realizar entonces por el mismo método de esta serie de números. A ver, muchachos, por favor. Son 4 parejas de números. Saquen el común divisor de cada uno de estos. Por favor, pueden hacerlo y me indican cuando vayan sacando sus resultados. Dice, ya está. Muy bien, del 16 y 24, ¿cuál es el resultado que les ha salido? 8. 8. 2 al cubo. 8. Muy bien, 8 o 2 al cubo. De la siguiente, de 8 y de 16. 8. 8. 8. Muy bien, de la misma manera, igual sale 8. Del tercer grupo, 5. 5. 5, muy bien. Y del último, 50 y 100. 10. 10. No, ahí tendrían un error, muchachos. Del tercer grupo 50. sería 50, correcto. 50. El máximo común divisor para ambos sería 50. Muy bien, hasta aquí sería el tema de hoy, muchachos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Ahorita denme un segundo. Muy bien, vamos a ir sacando. Denme unos segundos hasta acá. La factorización nos dice entonces. Muy bien, lo vamos a ir anotando de esta manera. Tenemos que sacar, ustedes lo van a ir resolviendo junto conmigo. De la forma más fácil de realizar, para mí, ¿no? Como les iba diciendo, es el método de factorización por tablas, ¿no? Para sacar tanto el máximo común múltiplo, el mínimo común, perdón, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, vamos a sacar
el mínimo común múltiplo y al mismo tiempo el máximo común divisor de el número, nos vamos a dar un número, muchachos, 34 y 18. Vamos a sacar el máximo, perdón, el mínimo común múltiplo primero, muchachos, a ver. Recuerden qué es lo que tenían que hacer. Teníamos que descomponerlo en sus factores primos. Les recomendaba yo siempre que trabajemos con el 2, cuando son pares, que empecemos con el 2. Entonces, este es mi primer factor primo común. Empezamos, entonces para el 18 va a ser 9. Y para el 34 va a ser 17. 9 después se puede dividir entre 3. 3, lo vamos a ir anotando. 17, como no es común, se queda simplemente como 17. Paso al siguiente, otra vez 3, me queda 1. Y para el otro solamente 17. 17, muchachos, ¿entre qué números se puede dividir? No se puede, Liz. No se puede. 17. En su mismo... Perfecto. 17 va a ser un número primo. Y lo anotaría de esa manera. Y ahora sí tengo 1, 1 como resultado final. El mínimo común múltiplo sería la multiplicación de estos 4 números. 2 por 3 por 3 por 17. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar 2 por 3, 6 por 3, 18. 18 por 17. Vamos a ir resolviendo. 306, ¿no? 300. Entonces, mi MCM me va a salir 306. El mínimo común múltiplo es 306. Para mí es más fácil, como les decía, por este método, porque de otra manera tendría que haber ido multiplicando cada uno de estos, ¿no? El 34 y el 18. Y tendría que haber anotado 34 por 1, 34, por 2, 68, por 3 y así sucesivamente. Unas 5 o 6 veces quizás pasar al 18 y realizar lo mismo, por 1, por 2, por 3. Y seguir sucesivamente hasta que encuentre un término en común entre estos dos. Entonces, es más fácil realizar por el método de factorización para hallar el MCM. Entonces, para el MCM van a ser todos estos factores primos. Todos, fíjense, no estoy omitiendo ninguno hasta que llegue a 1 en ambos valores. Ahora voy a sacar el máximo común divisor, el MCD, de los mismos números, 34 y 18. Ahora, recuerden, para el MCD lo que tengo que hacer es buscar un divisor en común ahora para estos dos. ¿Qué número puede dividir tanto al 34 como a... El 2. 2. El 2. Los dividimos entonces, para el 18 me da 9 y para el 34 me da 17. Ahora, ¿existe algún otro número que pueda dividir a estos dos? Al 17 y al 9 ahora. No. No. Ningún. Entonces, como no existe ningún otro número que divida ambos, mi MCD queda como 2. ¿No? Esa es la forma más sencilla de ir resolviendo. No, recuerden que el MCD y el MCM no van a tener los mismos valores. Fíjense aquí las diferencias. 306 para el MCM y 2 para el MCD, ¿no? Entonces, según la pregunta, lo que van a ir resolviendo.
Hasta esta parte, muchachos, ¿se ha entendido lo que es la factorización, el mínimo común múltiplo y máximo común divisor? Sí, Inge. Muy bien, perfecto. Ahora que ya estamos, creo, todos los del grupo conectados de nuevo, ¿qué preguntas tienen sobre la práctica? ¿O ya está todo completo de la práctica? ¿No tienen ningún problema más?